Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario, Proverbio 19 de bendición. Versículo 1. Por su semejanza con 28:6, muchos comentaristas piensan que se trata del mismo proverbio con ligeras variantes. J.J. Serrano lo sintetiza así: más vale pobre sincero que rico hipócrita. Sin embargo, Cohen sostiene que los dos versículos enseñan diferentes lecciones. Aquí el punto en cuestión es: mejor es el pobre que se contenta con lo que tiene y retiene su integridad que la persona que trata de escapar de la pobreza recurriendo a una vida deshonesta, pues este último es un necio al imaginarse que con malos métodos puede prosperar realmente. Versículo 2. La enseñanza de este proverbio en gradación de mal a peor es muy sencilla. Actuar sin precaución, con precipitación, es peligroso. Esto se expone de dos maneras. En la primera parte se habla de actuar sin conocimiento preciso de lo que se desea, lo cual no es bueno. En la segunda, de precipitación, apresuramiento de pies, que expone a errar el blanco. El mismo verbo que se emplea para expresar el pecado en su acepción más genérica, por lo que algunas versiones dicen peca. Versículo 3. Los hombres se encuentran en la vida con cruces, problemas, males y desilusiones. En gran parte se deben a su propia insensatez, son castigados por sus errores y pecados. Sin embargo, en lugar de reconocer en su necedad o pecaminosidad la causa de tales males, llegan a echarle la culpa a Dios, lo cual no solo es necio, sino también blasfemo. Compárese con Santiago 1, 13 al 17. Versículo 4. Este proverbio es muy semejante al de 14:20, muestra una vez más la triste realidad de esta vida en la que tanto vales cuanto tienes. El que tiene dinero puede disponer de todo lo demás que el mundo puede ofrecer. Si tuvieras dinero, habrá consolación. Escribía nuestro arcipreste de Hita ya en el siglo XIV. El rico puede hacer muchos regalos y favores, con lo que se gana muchos amigos no de su persona, sino de su riqueza. Al pobre no le queda ningún amigo, el único que tenía. Nótese el contraste del singular con el plural de la primera parte, se le ha enfriado. Versículo 5. Hay hombres que enseñan a su lengua a hablar mentira. Jeremías 9:5. Con lo que están predispuestos a dar falso testimonio en un juicio, pero no escaparán del justo juicio de Dios, quien es celoso de su nombre y no permitirá que sea profanado al jurar en falso. Versículos 6 y 7. El príncipe o el potentado tienen poder para otorgar favores, así como beneficiarios que les halaguen por lo que esperan de ellos y les colmen de reverencias por lo que ya han recibido. Mucho más agradecidos deberíamos estar con Dios por las bendiciones que de Él hemos recibido, las cuales superan inmensamente a cualquier favor que se pueda obtener de ningún noble de la tierra. Por otro lado, compárese con el versículo 4, los pobres ven apartarse de ellos, incluso a sus parientes más cercanos, y por muchas palabras que dirijan a sus parientes y amigos que se alejen de ellos, ya no les sirve. Se marcharon sin querer escuchar. Este es el sentido más probable de la última parte del versículo 7. Traten pues todos, especialmente los pobres, en tener a Dios por amigo. Persíganlo con sus oraciones, no tardarán en hallarlo y jamás se apartará de ellos. Versículo 8. El que quiere cordura, literalmente corazón, ama su alma, esto es, a sí mismo. El que guarda entendimiento, hallará el bien. El proverbio no tiene ningún sentido espiritual directo, expresa el hecho de que la cordura capacita al hombre para aprovechar en la vida las mejores oportunidades y guardando en buena forma el entendimiento a fin de que no se deteriore con el ocio
y el olvido. Hallará lo mejor que se puede estimar en este mundo. Advierte Cohen que podría incluir también la recompensa en el otro mundo. Versículo 9. Este versículo es una repetición del versículo 5 con la variante de que aquí se termina con un verbo más fuerte, perecerá, en lugar de no escapará. Versículo 10. La comodidad y la libertad le sientan mal al necio. Una persona que carece de sensatez y de gracia no tiene derecho a disfrutar de algo que solo servirá para afianzarlo en su necedad. Del mismo modo, a un mendigo de espíritu servil le va muy mal recibir poder y honor. Versículo 30-22. Eclesiastés 10:7. Nadie tan insolente e intolerable como el mendigo montado a caballo o como la criada elevada a señora. Versículo 11. El hombre discreto observa estas dos reglas con respecto a su enojo. 1. No dar precipitadamente rienda suelta a su resentimiento. Detiene su furor hasta que haya considerado con calma el peso y la medida de la provocación. Platón dijo una vez a su siervo: te golpearía si no fuese porque estoy enojado. 2. No ser excesivamente quisquilloso al ponderar las ofensas que se le pueden hacer. Es un honor para él pasar por alto la ofensa. Compárese con 1 y 10:27 y 11:13. Cuando Saúl estaba aún en su sano juicio. Versículo 12. Los reyes no son personas corrientes. Su enojo es más terrible, pues pueden hacer mayor daño que el de un cualquiera, y su favor es más deseable, pues pueden otorgar mayores bienes que una persona ordinaria. Por eso mismo no deben abusar de su poder. Ve Romanos 13:3. Esto debería animar a los reyes y príncipes a ser justos y equitativos y a los súbditos a cumplir fielmente en obediencia a las leyes y a servir del mejor modo al bienestar común del pueblo. El símil del rocío sobre la hierba es muy expresivo y se aplica a Dios en Oseas 14:6. Versículo 13. Una vez más se pone de relieve la aflicción y el pesar que a los buenos padres causan los hijos necios, es decir, los que no se aplican a los estudios, al oficio ni al negocio de la casa, que no hacen caso de los consejos que se les dan, que llevan mala vida, derrochan en vicios y juegos. La idea de la segunda parte se repite en 27:15. La frase es muy expresiva. Gotera continua, las contiendas de la mujer. Una gotera continua termina por horadar la piedra. Del mismo modo, una esposa pendenciera acaba con la paciencia del marido y le expone a que se marche de casa, pues es como si el hogar se cuartease con el agua que penetra por falta de la necesaria reparación. Compárese con Eclesiastés 10:8 y para acostarse en seco hiciese falta salir de allí. Versículo 14. En contraste con la mujer del versículo anterior, ver también 18:22, tenemos el caso de la mujer prudente que es de parte de Yahvé. Esto es un regalo de Dios, ya que, al contrario de la pendenciera, asegura la casa y es una bendición para el marido y para los hijos. El versículo contrasta este regalo de Dios debido únicamente al amor de nuestro Padre Celestial con la casa y las riquezas que llegan, siguiendo el curso natural de las cosas como herencia de los padres. La esposa no se hereda, se le encuentra en el lugar y el momento que Dios dispone. Versículo 15. Una vez más se exponen las consecuencias funestas de la pereza. El haragán está durmiendo cuando debería estar trabajando. Sueña mucho pero hace poco.
De esta forma, hasta su poder mental se oxida. Lo que le espera es el hambre, no como apetito, sino como padecimiento. ¿Y qué diremos del que es perezoso en los asuntos de la salvación, que no se preocupa por lo espiritual, ni siquiera sobre lo que es necesario para la vida y la verdadera dicha del alma? Versículo 16. Los que son diligentes en guardar el mandamiento en todo, haciendo de él la norma de su conducta, guardan su alma, es decir, preservan su vida. Si guardamos la palabra de Dios nos guardará. En cambio, el que no pone diligencia en ir por el camino recto, sino que menosprecia los caminos por los que debería andar, morirá prematuramente. Así se suele leer, pero el hebreo está en forma dual. Se le dará muerte mediante sentencia de los tribunales. Versículo 17. El deber de ser caritativo incluye dos cosas. Uno, compasión, la cual es el principio interior de la caridad en el corazón. El vocablo para pobre significa aquí débil, necesitado de ayuda, no necesariamente en forma de dinero. 2. Generosidad. No solo hemos de tener compasión del pobre, sino que hemos de ayudarle efectivamente de acuerdo con su necesidad y con nuestras posibilidades. Santiago 2, 15 y 16. Lo que se da a los pobres se presta a Yahvé, es como si se le diera a Dios y Él lo recompensará pagando un interés tan subido que superará con mucho al capital que le hayamos prestado ayudando al necesitado. Versículo 18. Tan pronto como aparece un principio de corrupción en los hijos, hay que aplicar el correctivo antes que se convierta en hábito. Si con la corrección se mejora, mejor que mejor. Si no, aplíquese el conveniente castigo físico, pero sin excederse, aunque la segunda parte del versículo, contra la opinión del famoso rabino Rashi, significa, según dice Wright, no le causes la muerte por negligencia en corregirle. Versículo 19. Es probable que este versículo tenga conexión con el anterior del modo siguiente. El iracundo, el padre que castiga al hijo sin medida, pagará la pena, esto es, las consecuencias de su ira desmedida. O si el iracundo se refiere al hijo, significaría que no sirve castigarle, pues volverá a las andadas. Aguántalo y ya pagará él las consecuencias. Wright opina que se trata de un caso diferente, más general. Es fútil rescatar a un hombre de su enojo, porque su mal genio le hará recaer repetidamente en nuevos incidentes. Versículo 20. Hasta aquí se había instruido a los padres acerca de los hijos. Aquí se exhorta al hijo a escuchar el consejo y la corrección del padre. Los que hayan de ser sabios al final, no en la hora de la muerte, sino en los últimos años de su vida, han de estar dispuestos a ser instruidos y corregidos cuando sean jóvenes. Versículo 21. El vocablo que traducimos, Reina Valera 1977, por proyectos, significa lo mismo que en Salmo 33:11, decisiones. A primera vista parece indicar algo parecido a lo de el hombre propone y Dios dispone. Compárese con 16:1 y 9, 20, 24. Cohen parece seguir la opinión de Gerondi, quien conecta el versículo 21 con el 20 del modo siguiente: que no piense el joven que se volverá serio y aceptará la instrucción en sus últimos años, pues nadie conoce los planes de Dios y quizás no viva muchos más años. Matthew Henry entiende proyectos en el sentido peyorativo de los rebeldes de Salmo 2, pero la opinión más probable, nota del traductor, es, en mi opinión, que se cumplirá no lo que el hombre decida, sino lo que Dios haya resuelto. Versículo 22. La primera parte de este versículo es, según Cohen, un acertijo para el intérprete. La versión más probable es la que ofrece la Nueva Versión Internacional
y que se halla al pie de la letra en la Biblia de las Américas. Lo que es deseable en un hombre es su bondad. El sentido de la segunda parte es que es preferible asociarse con un pobre, aunque éste no disponga de medios para mostrar su generosidad, antes que con un rico mentiroso que promete favores pero no los cumple. Versículo 23. Los temerosos de Dios son protegidos del mal. Es de esperar que sean visitados con aflicciones, pero no habrá en ellas daño para su alma. Mientras que las satisfacciones de los sentidos se pasan pronto, la piedad sincera tiende directamente a la vida, aquí y después de la muerte, pues aprovecha para todo. Primera de Timoteo 4:8. Versículo 24. El uso de cucharas y tenedores es relativamente reciente. El uso corriente perdura en muchas aldeas. Era meter la mano en el plato. Esta costumbre se toma aquí como ejemplo para ridiculizar una vez más al perezoso. Enterrar literalmente la mano en el plato no necesita ningún esfuerzo, pero levantarla hasta la boca, literalmente hacerla volver a la boca, es para él tan duro que prefiere morirse de hambre. Versículo 25. Castigando al malvado, el que no es de suyo prudente, el simple aprende escarmentando en cabeza ajena, y el que de suyo es discreto, hebreo Nabón, solo necesita una pequeña reprensión para aumentar de modo considerable su conocimiento y para rectificar enseguida un paso mal dado. Versículo 26. Se expone aquí el caso triste, realmente infame y vergonzoso, de un hijo que hace causa común con unos ladrones a fin de robar a su propio padre, que es el que tiene el dinero, y compartir con aquellos criminales el despojo. Como consecuencia, su propia madre tiene que marcharse de casa. Versículo 27. La versión correcta de este versículo, conforme la trae la Nueva Versión Internacional, es la siguiente: cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te extraviarás. Para extraviarte de las palabras, literalmente dichos, del conocimiento. Esto es, el que no quiere escuchar la corrección se expone a extraviarse por los derroteros del pecado. Versículo 28. Testigo impío, literalmente de Belial, es el que da falso testimonio contra su prójimo y perjura para hacer gran daño a otro, llegando a burlarse de la justicia. Háblale de justicia y equidad, de la ley, de la santidad, del juramento y de la palabra de Dios, de que llegará el día de la cuenta y se echará a reír. Es codicioso y solo le interesa el beneficio material que pueda obtener del pecado. Versículo 29. Preparados están los juicios, esto es, los castigos de Dios, con la mayor probabilidad, aunque los escarnecedores lleguen a escapar del castigo que impone la ley humana, no escaparán del juicio de Dios. Además, compárese con 18:6b, esta clase de necios suelen recibir golpes de sus palabras dichas por sus labios.